Hola, Julián aquí. En este video les voy a mostrar cómo crear influencers digitales con inteligencia artificial, que les van a ayudar a promover su negocio y vender sus productos de manera completamente automatizada. Y como puedes ver en la pantalla, esta es la automatización que haremos en N8N, que nos entregará este tipo de videos. Me traje este Beat Day al podcast. La neta sabe raro, pero sí te pone pilas. ¿Alguien más lo ha probado? Guess what? I've been using this for days and it really did help me not get so tired in the sun. Is it the spirulina or placebo? Honestamente ya no sé vivir sin mi espirulina, la neta sí siento el cambio desde que la tomo cada mañana, hasta mi mamá quiso probar. Turned out to be one of the most complete supplements I've tried. It's Vitday Spirulina Algae, 100% natural and spirulina based. Otro beneficio es que puedes generar cientos de ads en minutos y ver tú mismo cuál funciona mejor, sin esperar semanas por métricas de agencias costosas. Pero antes de eso, déjame presentarme. Soy Julián Carán. Trabajé para gigantes del entretenimiento como Disney y Netflix y garanticé que producciones multimillonarias cumplieran sus fechas de estreno mientras optimizaba flujos de trabajo para equipos globales de cientos de artistas. Ahora aplico 20 años de experiencia para implementar sistemas de inteligencia artificial que te ayuden a ti y a tu empresa. Y bueno, de vuelta a N8N, les demostraré la lógica de cómo funciona la automatización, los pasos. Entonces comenzamos, digamos, con esta primera parte donde introducimos el producto. Eh, digamos, es aquí donde damos la liga a la foto del producto que nuestro influencer digital va a vender. Decimos cuántos videos crear. Estamos seleccionando el modelo VO3 Fast, más rápido y barato. Cuesta 40 centavos hacer un video. Formato vertical, obviamente mejor para redes y meta ads. Y básicamente aquí estamos dando como eh, esta guía de lo que queremos lograr, el look y demás de nuestros avatares, dónde van a estar, se encuentran. Esto lo pueden poner en ChatGPT y pedir lo que ustedes estén buscando, ¿no? Después de esto pasamos a nuestro agente AI, donde tenemos el prompt para darle las indicaciones, como hemos visto en otro de los videos. Le decimos qué herramientas utilizar y luego pasamos a lo que es toda la creación del video. Eh, Se me olvidó esta parte. Básicamente aquí estamos utilizando OpenAI para poder analizar la imagen de nuestro producto y ya aquí tomamos la imagen, basada en esa imagen, creamos todo el video y básicamente al final lo subimos a nuestro Google Drive o cualquier servicio que ustedes utilicen. En este caso yo aquí utilicé Box, pero fácilmente se conecta al final cualquier otro. Y antes de meternos de lleno en la configuración, quiero contarte algo. Tengo una comunidad en School donde te enseño y comparto sistemas de inteligencia artificial como este. Ahí hacemos troubleshooting juntos, tienes sesiones en vivo exclusivas y puedes descargar el template completo, listo para usar y empezar a generar ingresos inmediatamente. Si te gustaría que te ayude con tu empresa implementando sistemas como este, mi información está en la descripción del video. Ok, pero ahora vamos a construir este sistema paso a paso para que veas exactamente cómo funciona. Ok, perfecto. Entonces pasamos al setup del flujo. Básicamente, como pueden ver, siempre comenzamos con el trigger, que en este caso lo tengo con el executor workflow y no con digamos, un cron, ya que podríamos, tal vez, en otras ocasiones hemos utilizado porque lo podemos poner cada día a cierta hora, a las 7 de la mañana o algo parecido. Pero en este caso no lo estamos usando así, ya que no lo estoy pensando como un proceso donde siempre a cierta hora en el día corre el sistema y, digamos, crea los UGCs. Y básicamente también al final podríamos poner de aquí que tomara el archivo final y lo subiera a nuestras redes. Podríamos hacerlo así, pero en este caso no lo estoy viendo de esta manera. Yo solo pueden cambiar el trigger y ejecutarlo de esa manera, sino más como venir y aquí usarlo como una aplicación de creación de este contenido, checarlo y decidir si lo subimos a Meta o bueno, si esas redes lo podemos hacer. Pero básicamente el primer paso es donde damos la liga al, al archivo, a donde está el archivo, que en este caso es Google Drive. Lo importante de este paso es dar la liga a la imagen, no a la carpeta, porque si no, no va el sistema a entender al 100% cómo se ve el producto. Entonces, cuando pasamos a este segundo paso, que es con el OpenAI, analizar la imagen con su técnica OCR, eh, simplemente no va a entender
cómo es la imagen porque no va a poder acceder a ella misma, ¿no? Entonces, simplemente aquí lo que tenemos que hacer es venir y en esta parte es darle la liga al archivo. Entonces lo podemos hacer así. Si lo tienen en Google Drive, lo único que hay que hacer es ir a su folder en Google Drive, que en este caso yo aquí lo tengo, y yo tomé esta foto de este producto que encontré en mi casa, cualquier producto. También les recomiendo que cuando tomen la foto del producto, eh, yo tomé una donde se veía un poco más mi brazo y una parte de mi brazo se veía como un parte de la ropa, llegaba aquí. Entonces ponía como ese cacho de la manga en el brazo de la persona, es como que también ponía un cacho de chamarra que no tenía esa persona, ¿no? Entonces intenten tomar la foto lo más cercana al producto, o sea, que no se vea otra cosa de su cuerpo, es lo que yo descubrí que es mejor. Entonces, no importa que salga su mano, pueden ver una foto sencilla. Y lo que les comentaba de compartir en la liga de la foto es esta. Entonces tienen que venir aquí, share, y le pueden dar copy link. Y esa es la que tienen que pegar. Entonces yo lo copiaría o si le quieren dar share. Nada más aquí también cambian el permiso para asegurarnos de que cualquier persona, anyone with a link, puede acceder a la foto. Porque le estamos dando esa liga, ¿no? Entonces esa es la que tenemos que pegar y dar los permisos de que cualquier persona con la liga la puede ver. Entonces ya de vuelta, ponemos esa que comentamos. Aquí en cuántos videos, yo para este tutorial lo que estamos haciendo le puse 1, pero podrían poner aquí el número que quieran, ¿no? Esta es la sección del diálogo. Entonces, si quieren un diálogo específico, lo pueden escribir aquí. Pero si quieren que el agente, que ahorita los muestro más adelante, cree el diálogo, lo pueden dejar vacío. No hay problema. No se preocupen porque es muy bueno detectando la marca del producto y lo va a mencionar, que son los videos que les mencioné, que les mostré al principio. Yo no le di ningún diálogo. Solito lo escogió y habló de la marca. Aquí escogemos el VO3 Fast, que es mucho más barato y como lo dices, es más rápido. Y también como estamos haciendo en el prompt, más adelante lo ven, que parezca que fue grabado con un celular, no es la calidad, no es la mejor, ¿no? No estamos buscando aquí producción de cine, porque queremos que parezca que es algo comentado por una persona normal del día a día grabando con su teléfono. Y aquí también le estamos dando las indicaciones que va a tomar más adelante nuestro agente. Y aquí es donde le comentaba, podemos ponerla entre la edad de las personas que queremos que hablen, obviamente basado en lo que estemos vendiendo. Diversidad en género, pueden poner lo que quieran. Aquí puse podcast, que esté en el auto, caminando en la calle, con lentes de sol, playa. Obviamente pueden poner lo que a ustedes les funcione más. Entonces, después de esta parte, solo hay que llenar esto. No hay ningún tema. Después de esto es cuando pasamos a OpenAI a analizar la imagen. Lo único que tienen que hacer, si no han dado de alta su cuenta, es crear nueva credencial y les va a pedir esta información. Esto de Organization ID no tienen que poner nada realmente. Esto se va a quedar aquí. Bueno, si toman esto en la comunidad, lo van a tener todo escrito. Nada más van a tener que poner su API key. Ahorita les muestro cómo lo encuentran, si es que no saben. Lo hemos visto en otras clases, pero lo recordamos. Todo lo demás lo pueden dejar igual, esto lo pueden dejar igual. Su API key, nada más tienen que ir a la página de OpenAI, que, ojo, esto eh, lo hemos visto en la comunidad. Son dos cosas. La plataforma de ChatGPT es diferente a la plataforma de OpenAI. Cuando utilizamos, ustedes pueden tener una cuenta con ChatGPT y, digamos, pagan $20 al mes. Pero para utilizar llamadas vía HTTP, usar la API de OpenAI, es diferente. Digamos que son dos cuentas donde por pagar la membresía de ChatGPT, no quiere decir que tenemos créditos en la cuenta de OpenAI. Entonces son dos diferentes. Y cuando utilizamos automatizaciones, siempre necesitamos tener créditos en la cuenta con OpenAI. Entonces dejen paso a esa parte para enseñarles cómo pueden crear su API key con OpenAI. Entonces, básicamente solo tenemos que ir a esta dirección, que es openai.com, y le dan login, pero se dan cuenta, hasta aquí lo tenemos diferente, ¿no? Desde aquí podríamos entrar a ChatGPT, pero otra sección es la plataforma de API. Entonces le daríamos entrar ahí. Si no tienen cuenta, simplemente crean una, que es como
como ya han hecho miles, que es su correo, etcétera. Y ya dentro de todo esto que ven por aquí, pueden darle en Dashboard. Y del lado izquierdo van a encontrar, por ejemplo, aquí está API Keys. Como pueden ver, yo aquí tengo varias que utilizo con diferentes conexiones. Y aquí arriba, del lado derecho, dice Create New Secret Key. Es lo que tenemos que hacer. Entonces vendrían aquí, le pueden dar un nombre, si quieren podría ser N8N. El nombre no importa, simplemente es como para que ustedes sepan eh, para qué están usando esta. Que la pueden usar para muchas cosas. En Project lo pueden dejar en Default Project, no hay tema. Permissions denle all y le podrían dar, más bien, le dan Create Secret Key, la tienen que copiar, le dan copy y si quieren guárdenla en un lugar seguro. Ahora, estas llaves nunca las compartan con nadie. Yo le voy a dar, no lo voy a hacer porque ya tengo. Es importante no compartirlas porque entonces cualquier persona puede copiarla y utilizarla para sus automatizaciones y les cobrarían a ustedes. Entonces, nunca compartan estas cosas. Seguimos aquí, pero bueno, con lo que les decía, tenemos que ponerle créditos a las barritas, que es Usage, y como pueden ver aquí es donde ponemos los créditos. Tengo una, yo ya tengo dado de alta esto, ¿no? Entonces yo nada más me tengo que ir a Edit Budget, pero regresamos a la plataforma que fue justo cuando entramos, estábamos en esta sección, nada más que yo estaba en mi perfil, nada más del lado izquierdo, están límites, podemos poner siempre límites, Edit Budget, poner alertas, y nada más ustedes tendrían que ir a Billing, y aquí es poner crédito, cancelar plan, modificar. De esta manera es como le ponen dinero. Entonces nada más regresamos a N8N, digamos que ya tenemos, le ponemos dinero. Recuerden, la API que creamos, la copiamos, la guardamos en un lugar seguro, nunca la compartimos con nadie. Ya que la tenemos copiada y pegada, regresamos a un N8N. No, estamos aquí, entonces digamos, tenemos nuestra API, le vamos a dar crear credencial nueva. Siempre recomiendo nombrar las cosas, ¿no? Podrían poner conexión, API, Juanita, o sea, lo que ustedes recuerden que es de ustedes, porque tal vez si empiezan a tener clientes y utilizan tal vez la cuenta de alguien más, o siempre es bueno mm, nombrar las cuentas que damos de alta. Y entonces aquí es donde ustedes pondrían la API key que tuvieron, nada más le dan pegar, le dan salvar, y se va a poner verdecito de que dice, ok, de que conectó. Dice, ok, sí, estoy de acuerdo que lo que dices es cierto, si tienes una cuenta con nosotros, listo. Todo esto lo dejan igual, va a ser una imagen la que va a analizar. Es bueno este modelo, utilizamos el for all latest, y si quieren esto lo pueden copiar. E igual si ustedes no están en la comunidad, si quieren copien esta parte, ahora esto. Pues básicamente lo que estamos pasando la información, si se dan cuenta, siempre del lado izquierdo es lo que viene de atrás, es el centro, es como estamos configurando lo que es la secuencia data y el lado derecho es la salida, ¿no? Entonces, eso también que viene de acá, pues lo estamos tomando de esto que creamos aquí. Entonces, estamos pasando la data, que tiene la información de la imagen. Aquí configuramos qué hacer con toda la data que viene de acá y luego pasamos a la gente. Igual vamos a utilizar, digamos, el cerebro de la gente. Estoy utilizando. Y como ya dimos la cuenta de OpenAI, entonces al abrirle aquí, ya va a encontrar su cuenta. Entonces, nada más si le dan doble clic, le va a conectar. Dice, ya tienes esta cuenta, no lo tienen que hacer todo el tiempo. Podemos usar 4.1. El agente, digamos que de una de sus herramientas es un cerebrito donde le estamos diciendo, le estamos dando lo que va a hacer con esta herramienta. Simplemente es todo lo que está analizando, es como si le diéramos un poco de tiempo para anotar las cosas y pensar sobre lo que está haciendo, ¿no? Y toda esta información que le está llegando de aquí para acá, cuando corremos a la gente, simplemente la data de salida le decimos, la vas a organizar de esta manera, ¿no? En formato JSON. Entonces, igual, si alguien no es parte de la comunidad, le pueden tomar una foto a esto, simplemente pidan al ChatGPT que lo escriba por ustedes, lo pegan aquí, listo. No van a tener problema. Y básicamente aquí es donde tenemos, digamos, el cerebro que va
nuestro AI agent le estamos diciendo qué va a hacer con toda la data que le está llegando, el lado izquierdo, igual la parte del centro, cómo vamos a manipular, configurar la data que le llega, y del lado derecho la salida. Siempre aquí podemos ver la data de salida de diferentes maneras. Esto es en, digamos, el formato JSON, en manera de tabla. Les recomiendo siempre cambiarlo un poco aquí. Igual es bueno acostumbrarse a checar la data como de estas maneras para que se les acomode. Y con el agente, source for prompt, le define below porque le vamos a dar las indicaciones de cómo queremos que se comporte, ¿no? So, el prompt, digamos que es el prompt que siempre escribimos como si estuviéramos en ChatGPT. Entonces le estamos diciendo, tu tarea va a ser crear prompts de imagen y video siguiendo las guías de tu sistema, que es más abajo. Asegúrate de que la imagen referencia esté presentada con la mayor precisión posible en las imágenes resultantes, especialmente todo el texto. Entonces, igual si quieren, pueden tomarle foto, pedirle a ChatGPT eh, que, que se los dé, pero básicamente pues vamos diciéndole, recuerden lo que le va llegando, es cómo usar la data, y esta va a ser como el resultado, ¿no? Cómo va a estar organizando todo lo que le está llegando. Y luego el system prompt, sí, igual si lo quieren pegar, digamos, es como le estamos diciendo, como siempre hemos visto en la comunidad, siempre damos para mejor funcionamiento es cuando queremos obtener un mejor resultado, es siempre darle un personaje. Tal vez un personaje tú eres un experto en tal, ¿no? Siempre es como mejor. Los prompts funcionan mejor cuando le damos una personalidad. Tú vas a ser tal, un experto en X o Y. Le damos siempre también ejemplos de esto es lo que es un buen resultado. Y básicamente lo pueden copiar aquí. El system prompt es UGC style. Estamos usando VO3. Entonces le estamos diciendo que es un agente. Creas videos UGC, User Generated Content. Tu tarea es tomar la imagen. Básicamente aquí le estamos diciendo cómo eh, vamos a crear todos estos videos, ¿no? Esto que se vean naturales y reales. Todo esto, igual lo estoy llevo pasando un poco lento, pero si no es parte de la comunidad, igual lo puedes ir eh, tomando fotos y le pidas a ChatGPT y lo puedas poner en tu herramienta. Y también siempre con agentes le tenemos que decir, tienes ciertas herramientas como acá, tools, para decirle, para que la gente sepa que tiene herramientas y cómo usarlas. Por ejemplo, aquí le decimos, tienes herramienta Think Tool que te ayuda a verificar 2 veces la completitud, diversidad, adherencia al estilo y que el número de escenas coincida exactamente con el conteo solicitado. Digamos que esto sería el resultado. Entonces ustedes no necesitan copiar esto del centro. Los que están en la comunidad, todo esto ya viene, cuando bajen el archivo, ya está todo esto integrado, no lo tienen que poner. Simplemente también les recuerdo, siempre es bueno tener una librería de prompts. Guárdenlos donde quieran, o ya que después pues pueden tomar cierto prompt que saben que les ha funcionado, lo pegan otra vez en ChatGPT, le dices, basado en esto, ahora estoy buscando este resultado, ayúdame a implementarlo, a editarlo para que sea parecido a lo que busco. Entonces digamos que esta sería ya la parte de la gente, donde está tomando toda la data que está llegando de acá. Aquí la va a refinar, va a decir, ok, esto es lo que tengo que hacer, tengo un cerebrito donde me voy a asegurar que lo que me está pidiendo el usuario en el prompt, todo esté ordenado como me lo pidió, ¿no? Aquí simplemente estamos, normalmente cuando hay mucha data, me gusta cuando tienen los circuitos, también lo hemos visto en otras lecciones de Make, ¿no? Entonces está entrando la data, pero simplemente organizamos eh, como como lo estábamos viendo aquí, nos ayuda a ser organizados y que sea más fácil para cuando llegamos a esta parte, que es donde vamos a crear una imagen con el sistema de ChatGPT 4o, que es bastante bueno, sobre todo con el texto, rara vez falla. Y básicamente este es un nodo que hace una llamada HTTP a este servicio que se llama Kie. Entonces, ustedes igual, los que no están en la comunidad, pueden copiar esto. Esta es la dirección a la que vamos a hacer la llamada HTTP. E igual, vamos a tener que crear una credencial con ellos, una membresía, para poder hacer la llamada, que Kie
tome la llamada y diga, ok, si tienes una cuenta con nosotros, puedes usar nuestros servicios. Entonces ahorita les muestro cómo hacer eso y por qué es bueno usar este sistema con ellos. Pero si se dan cuenta, esto es algo que hacemos muy seguido, llamadas HTTP y crear cuentas para generar nuestros API keys. Lo hacemos todo el tiempo y creo que al principio esto llega a ser como que el primer golpe de complejidad. Aunque siempre el API keys, ¿cómo las creo? ¿Cómo hago una llamada HTTP? Esa es como que la parte más compleja. Y después de eso, ya que se entiende bien, ya entendemos cómo siempre que lo queremos hacer, simplemente tenemos que ir a la página de proveedor. Ahí siempre explican cómo está, qué URL usar. Este, toda la documentación está ahí. También ya es muy fácil pedir también esta información, por ejemplo, en Perplexity. Yo voy y se le dijera, si quiero hacer una llamada HTTP desde N8N y le podían tomar una foto, ¿cómo tengo que llenar esto? Y la verdad es que ya casi siempre lo da correcto. Antes yo pasaba más tiempo como que yendo a la documentación, encontrarla. Creo que ya es mucho más fácil. Bueno, copian esto en método ponga en post porque vamos a enviar data. Estamos posteando data en su servidor, digamos. Estamos enviando. Simplemente yo siempre digo, cuando no sepan si es usar post o get, solo piensen que es simplemente cuando en redes sociales están posteando algo es porque están enviando y dejando data. Entonces es lo que estamos haciendo. Estamos enviando esta data que nos está llegando desde todo este lado, ¿no? Entonces como si yo corriera aquí nada más esta parte, le doy execute workflow, me va a dar la data. Como pueden ver, yo lo tengo piñado porque ya lo hice. Y si vengo aquí y le doy P, la data se queda guardada. Entonces no tengo que correr otra vez todo esto. Como pueden ver aquí, ahí está la información de la última eh, o la última vez que le di correr, ¿no? Entonces aquí igual está toda la data. Entonces podría venir hasta acá y darle, digamos, como tengo toda esta parte de data. Si no tuviera esto y quiero crear nada más la imagen para ver cómo se ve, nada más le podría dar play a este. Lo podría desconectar aquí y le daría execute workflow. Toda la data ya está aquí creada. Entonces nada más enviaría la señal aquí, pidiendo la imagen, ¿no? Entonces déjenles muestro la imagen que yo creé en la última llamada que hice, que fue esta. Entonces, si se dan cuenta, el producto, le tomé la foto, está analizando, le compartimos la liga a Google Drive, y dice, ok, o sea, podemos ver que está perfecto. Y también le dimos de opción de gente caminando en la calle. Este es un tipo de foto que sería con un celular, la verdad, súper realista. El género de personas, la edad, todo está ahí. Entonces, vayamos aquí para mostrar cómo hacen la cuenta para hacer la llamada HTTP. Entonces, nada más, tienen que ir a... A ver, aquí me voy a enviar a Kiet.ai. Y listo, llegan aquí. Simplemente, como siempre, esto ya lo han hecho miles de veces, es simplemente crear una cuenta, que es con su correo, y listo. Digamos que ya lo tengo, me iré al dashboard. Y aquí, igual, como lo hicimos con ChatGPT, si se dan cuenta, siempre va a ser lo mismo. Entonces, digo, ok, en el menú tiene que haber algo, sobre todo este servicios para llamadas vía HTTP. Entonces, dice API Key. Es obvio que me tengo que ir aquí. Como pueden ver, yo tengo unas. Podría darle Create API Key. Creo que da créditos, al principio, unos créditos gratis. Pues pueden utilizar este sistema algunas veces de manera gratis. Siempre nos da también cuánto hemos usado. Y si se dan cuenta, igual que en OpenAI, tenemos la sección de billing. Y aquí es donde pondríamos créditos, ¿no? Me puedo ir 5 créditos, 50, bla, 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 bla. Dan sus datos de paquete de crédito y listo. Se dan cuenta lo que hace Kie es que nos deja acceder a estos sistemas que están aquí a un precio muy barato. Y aquí es donde tenemos VO3. Aquí también podríamos venir directo y crear videos con VO3 desde aquí. Por eso nos da la opción de Fast o Quality. Nosotros estamos usando Fast porque ya comentamos. Nos deja escoger el formato y podríamos poner un prompt aquí y generar. Pero obviamente, como nosotros queremos automatizar, ir más rápido, eh, hacer que nuestro negocio crezca más rápido o crear un negocio basado en esto, también nos dan unos ejemplos, ¿no?
Entonces, digamos que hacemos la llamada. Ya crearon su cuenta, perdón, me regreso a N8N. Y digamos, estamos aquí. Digamos que ustedes no tienen credencial. Es igual, siempre que haya una credencial nueva, sería venir a Create New Credential. Y simplemente es poner la API key que crearon aquí. Listo. Entonces le darían Save. Por ejemplo, yo ya tengo la mía aquí. Digamos que la quisiera editar. Ah, muy mal. Les estaba diciendo mal. También esta data la tiene en el sitio de Kie, pero básicamente lo que tienen que poner en name es para este servicio con ellos, ponen authorization, A mayúscula, así como está, y en value ponen pues, el valor de su API key con Kie. Y eso es todo. Acá le dejan all. Y ya cada vez que vayan a usar este servicio, si es de Kie, vamos a crear imagen. Entonces, pues, podría ponerle create image con Kie, ¿no? Y cada vez que tengan, como pueden ver, las cuentas que vayan dando de alta se van quedando guardadas. Sea rápido, uno puede escoger y listo. Y aquí en body content type, esto pónganlo igual que yo, en body, JSON, using JSON. Y algo grande, por si le quieren tomar foto a esto. Más pónganlo igual. Estamos jalando la data que va llegando y esto va a ser la salida. Como pueden ver, ahí va el prompt. Seguimos teniendo la imagen que estamos tomando desde el Google Drive. Y aquí cuando lo corremos, digamos, siempre código 200, cuando hacemos una llamada HTTP, quiere decir éxito puro. Siempre queremos ver 200. Y aquí va a empezar a crear la imagen y pasamos a esta parte donde vamos a esperar. Pongo este nodo de wait porque lo que estamos haciendo aquí, básicamente en la llamada HTTP, aquí estamos pidiendo que cree la llamada. Y lo que va a hacer, y siempre podemos venir aquí, en logs. Entonces, cada vez que estamos trabajando en algo, si se dan cuenta, nosotros haríamos la llamada, le estamos diciendo que utilice el modelo 4o para hacer imágenes de OpenAI. Y aquí va quedando registrado todo sus llamadas. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo en N8N es esperando a que este sistema cree la imagen. Es por eso que en N8N ponemos esto para que no nos dé error si la imagen todavía no está lista. Entonces, lo que hace es, ok, vamos a esperar un rato. Aquí puse 300 segundos. Y después de eso, de que pasan esos 300 segundos, hacemos otra llamada, igual aquí, pero si dan cuenta, el método ahora es get, porque ahora queremos jalar la información que le pedimos al servidor de aquí. Igual la URL, cópienla. Y recuerden, para los que están en la comunidad, todo esto ya lo van a tener en el archivo que comparto con ustedes. Y nada más esta parte, si alguien lo está viendo que no es de la comunidad, pongan esto igual y se dan cuenta que otra vez pues tenemos que dar nuestros credenciales que creamos con Kie. Pero como ya lo hicimos, ya lo tienen guardado. Entonces igual si no está puesta, nada más abran el menú y busquen Kie. Y listo. Esta parte igual, dejen todo esto igual. Ok. Entonces digamos que aquí está esperando. Si pasa para acá y todavía la imagen no existe, lo que estamos haciendo es este loop. Dice, ok, si hay imagen, sigue este camino. True. Si no hay imagen, otra vez vente para acá y espera otra vez los 300 segundos. Y después de que pasen esos segundos, va a hacer la llamada con Kie diciéndole, oye, ya tienes la imagen que te pedí. Y en cuanto ya quede lista, vamos a pasar para acá, que es el if. Entonces es cuando igual esto cópienlo. Bueno, la comunidad obviamente ya lo tienen. Y simplemente es cuando este valor sea equivalente a 1, que quiere decir que sí, entonces continúa. ¿Y qué creen? Pues otra vez, vamos a hacer llamada HTTP con Kie, pero esta vez para crear video. Disculpen esto. Y simplemente, aquí como ya tenemos una imagen, ahora vamos a postear, porque estamos haciendo una llamada de a VO3, vamos a generar un video utilizando la imagen que acabamos de crear. Y bueno, pues ya tienen las credenciales. Entonces, sencillito, deje todo esto igual. Body content type, raw application JSON. Si quieren copiar,
Esto lo pueden dejar igualito. Y otra vez, como estamos esperando el video, lo mismo que pasó acá atrás. Vamos a esperar hasta 600 segundos. ¿Qué debería ser más? Creo 60 segundos para el video me parece poco. Tal vez, no sé si tenía 60, un minuto. Tal vez está bien, son 8 segundos. Si da algún error aquí, simplemente suban el tiempo. Y otra vez, si se dan cuenta, como hicimos post, ahora es get, pero ya tenemos las credenciales. Nada más igual, es que tomen la URL. Recuerden que todo esto está en la documentación de Kia. Y ahora es get porque estamos bajando el video. Ya le estamos pidiendo el resultado, ya tenemos la credencial. Igual, si quieren copiar esto, todo esto igual. Y es lo mismo que vimos, ¿no? Si detecta que todavía no hay información, vamos a caer en este loop. Si ya está, continuamos. Y vamos a hacer el método get. Si quieren, copien esto. Esto lo pueden dejar igual. Y simplemente pasamos a, pueden usar Box, que igual, crear una cuenta con Box. Y simplemente pueden usar esto. Ya crearon su cuenta. Ya saben. Igual, van a venir aquí. Sharing. Le dan Connect My Account. Y simplemente va a ser van a entrar con la cuenta que crearon con Box. Igual esto, cópienlo. Todo esto, listo. Y lo que va a pasar. Y bueno, si tienen Google Drive, pues podrían utilizarlo desde esta salida. Pueden poner Google Drive. Y para esto nada más conectar su cuenta de Gmail. Em, y eso es básicamente el sistema. Y básicamente Box es este servicio. Van a llegar aquí. Entonces sería box.com, pues appbox.com, crean una cuenta, como siempre, ponen su correo, y aquí nos va diciendo, aquí están todos tus files. Está gratis, por el momento no me cobra nada. Creo que da 10 gigas gratis de subir los archivos. Y estos son los videos que les mostré. Y, y básicamente le dan el archivo y solo va a decir que aprieten aquí para bajarlo. Y eso es todo. Ahora si quieren nada más corremos el sistema. Igual cuando ustedes, si lo van armando paso a paso, pues siempre les recomiendo es, para ir también aprendiendo, es bueno, vengo aquí, voy a quitar el pin de la data, aprieto P, me pone este triángulo porque ya lo tienes que correr otra vez, ya cambió, ya no tengo toda la información guardada que me diste antes. Todos se van a poner así, ¿no? No tengo otros pineados. Ok. Entonces, yo recomiendo para cuando uno va aprendiendo, es bueno como digo, ok, tengo este nodo. Entonces le podría dar ejecutar simplemente a este. Como pueden ver, me dice, ok, successful. Si nos llegara a dar un error, también les recomiendo mucho es, cuando nos da un error, simplemente también N8N nos da la información de qué pasó. Tiene un asistente aquí mismo que te ayuda a decirte qué es lo que está pasando. Un asistente bastante bueno. Y si no, copien el error que da, pónganlo en ChatGPT y expliquen lo que está pasando, tomen foto de de lo que están haciendo. Entre más información le dé, yo así es como arreglo muchos problemas. Entonces, siempre. Y si están en la comunidad, simplemente graben un loom rápido, comenten dónde están atorados y entre todos nos ayudamos. No tenemos que igual esperar hasta la llamada del sábado. Entonces, digamos, esto como nos dio esta salida, ¿no? Esto es lo que estamos diciendo que hacer. Esta es la salida. Nos dio la dirección del archivo del drive, la foto, no el folder. Siempre recuerden, tiene que ser eh, la liga de la imagen, no del folder. Entonces, digamos, aquí sería, ok, tengo las indicaciones, esto me está llegando del lado izquierdo, vamos a hacer esto con la data y nos va a dar una salida, ¿no? Ya ven, resultado exitoso, me dice que estoy haciendo todo esto, lo entiendo bien, sin problema. Entonces yo podría ir aquí pineando la data, podría apretar P, no tengo que correr esto otra vez.
Ahora, tal vez me podría ir así de uno a uno, pero cuando querramos correr todo, tal vez hay un momento en donde hay veces que tendremos que correr tal vez todo el sistema o desde algún punto eh, despiñar una parte. Probablemente yo aquí sí piñara todo hasta la imagen y le diera aquí nada play, pues nada más va a correr este nodo. Se va a esperar. Pero, ok, esperé, todo bien. Pero igual no va a llegar a toda la secuencia, ¿no? Entonces, digamos, si quieren, de aquí podemos también cuando vayamos haciendo algo, dejaron, digamos, ya pusieron toda la data aquí, todo listo. Recuerden ir salvando de lo que van haciendo, guardando la información. Entonces, digamos, desde aquí le puedo dar Execute Workflow y comienza la gente, ¿no? Ya le dimos el prompt, que sería como lo escribimos, System Message, que digamos, eres un experto en crear contenido UGC, estas son las indicaciones, tienes esta herramienta que te hace pensar, como viste, ya pensó aquí, para manejar mejor la data, la vas a estructurar. Y miren, por ejemplo, aquí tengo un error. Y justo, lo que les decía es da un error, nos da los details del error. Entonces podríamos venir y copiar toda esta data y dársela a ChatGPT. The problem in the create image JSON parameter needs to be valid JSON. Entonces hay algo que no le gusta de nuestro formato JSON. Entonces veamos. Ok, el único problema, antes de que cambiara yo el JSON, dije, no, no puede ser que no hay nada mal. Checar el JSON, puedo checar el error. No fui a ChatGPT porque obviamente dije, me va a intentar dar un resultado a fuerza. Me va a cambiar el JSON. Me va a decir, algo está mal. Simplemente, pues, por experiencia, dije, creo que estoy seguro que está bien la data que estamos pasando. Eh, y lo que pasa es que cuando peiné la data, estaba, algo, algo estaba, no le estaba gustando algo de la data que le estábamos llegando por no tenerla, digamos, fresca. Entonces, lo único que hice es despiñar lo que habíamos piñado y le di ejecutar. Y como pueden ver, ya no dio error. Entonces, básicamente aquí estamos haciendo la llamada, lo que vimos, aquí. Entonces, si vamos aquí, aquí en los logs, debemos de ver, le voy a dar a refrescar, que, que está haciendo la llamada. Entonces, me voy otra vez a for o. Y como pueden ver, está corriendo. Dice, ok, es ahorita, está el prompt, todo lo que estamos pasando eh, es correcto. Entonces, lo detengo un poco en lo que crea. Pero bueno, puedo regresar a N8N para que vean lo que les decía del wait, ¿no? Como pueden ver, se quita, está corriendo, está esperando, está dejando correr el tiempo. Entonces, después de que pasen esos, creo que teníamos 300 segundos, va a volver a intentar la llamada otra vez aquí, para decir, ¿qué onda? Ya quedó listo lo que te pedí. Y pues ustedes, si quieren checar y se acostumbrando también con la plataforma aquí y demás, pues siempre le pueden refrescar. Nada más que siempre que refresquen, recuerden que siempre los vuelven a ver al principio. Tenemos que ir a donde estamos haciendo la llamada. Sigue corriendo. Y les doy un tip para cuando quede la llamada lista. Simplemente pueden darle en Result, así, y les da la imagen, le pueden dar clic y dice Copy, ¿no? Entonces así yo tendría la imagen, simplemente si la quiero ver, podría apretar Control T, pues me da la dirección al archivo temporal, entonces podríamos ver la foto, ¿no? Entonces, esa fue la pasada que hice, porque ahorita seguimos en la llamada que acabamos de hacer, pero eso es por si quieren rápido ver la foto que hizo, ¿no? Como pueden ver, yo creo que aquí sigue corriendo. Recuerden, regreso acá arriba a for o porque es el servicio que le está haciendo la llamada, ok, sigue corriendo. Entonces, no, lo voy a pasar tantito para que no se queden aquí esperando. Ok, y básicamente el sistema terminó. Como pueden ver, está el nuevo archivo. Nada más le tengo que dar download, baja. Pues la verdad nunca había probado esto, pero vi que trae pura espirulina y me animé. Ya les cuento si se nota la energía. Es una locura, ¿no? La verdad, es súper real. Eh, perfecto. Entonces pueden utilizar esto de miles de maneras. No siempre tiene que ser un producto, pero bueno, esta clase fue para eso, ¿no? Entonces, VO3 siempre da 8 segundos, pero hay otra técnica para alargar los videos
Entonces podríamos hacer más cosas. Si les interesaría saber más sobre Veo3 o cualquier otro tipo de automatizaciones en Make, N8N, déjenme sus comentarios. Si me pueden regalar un like, se los agradeceré mucho, o compartir el video, lo que sea, para que esto le llegue a más gente. Se los agradeceré de todo corazón. Y bueno, eso es todo por este video, así que espero nos veamos pronto. Bye bye.